Vamos a resolver algunos ejercicios de leyes de los gases. En estos ejercicios, una de las primeras cosas que tenemos que determinar es cuál de las leyes que hemos estudiado debemos usar. Para ello es muy importante que leas los enunciados con detenimiento y que revises cuáles son las magnitudes que nos da el problema. Veamos el ejercicio 1. En el ejercicio 1 dice que una determinada cantidad de gas ocupa un recipiente de 2,5 litros. Este es el primero de nuestros datos, marquémoslo. Y ejerce una presión sobre las paredes del mismo de 3,2 atmósferas. La pregunta que nos hace es la siguiente: ¿qué presión expresada en pascales ejercerá si el volumen lo reducimos a 1,2 litros, manteniendo constante la temperatura? Tenemos que darnos cuenta de que nos está dando un volumen, una presión, otro volumen, y que lo que nos pregunta es por una presión. Como hemos comentado en otras ocasiones, este ejercicio nos da tres datos. En el momento en el que nosotros vemos que estamos trabajando con volúmenes y con presiones, la ley que relaciona volúmenes y presiones es la ley de Boyle-Mariotte. Escribamos en primer lugar los datos que nos da el problema para podernos situar en un punto de partida adecuado. En primer lugar, el volumen que ocupa el gas en el recipiente al inicio es de 2,5 litros. V1, por tanto, es 2,5 litros. Y ejerce una presión sobre las paredes del mismo de 3,2 atmósferas. Por lo tanto, la presión inicial es 3,2 atmósferas. Más adelante nos pregunta, ¿qué presión expresada en pascales ejercerá si el volumen lo reducimos a 1,2 litros? El volumen 2 es 1,2 litros y la presión 2 es el dato por el cual nos preguntan. Estamos observando que nuestro ejercicio nos habla de volúmenes y presiones. Por tanto, la ley que vamos a utilizar es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que el producto de la presión inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Recuerda que lo que dice realmente la ley es que el producto de la presión por el volumen siempre permanece constante. Una vez que nosotros tenemos anotada nuestra ecuación física, la correspondiente a la ley de Boyle-Mariotte, podemos proceder a sustituir los datos. En primer lugar, tenemos la presión inicial, por lo tanto 3,2 atmósferas, multiplicada por el volumen inicial, que son 2,5 litros, y esto debe ser igual a la presión final, que no la conocemos, multiplicada por el volumen final, que es 1,2 litros. Para despejar la presión inicial, lo que tenemos que hacer es pasar este término de volumen dividiendo al otro lado, y obtendremos lo siguiente: la presión final será igual, hacemos una línea de fracción, y en la parte de arriba tendremos 3,2 atmósferas multiplicado por 2,5 litros y dividido 1,2 litros. Observamos, con un poco de detalle, que el litro con el litro se va y que la unidad que vamos a obtener son atmósferas. Si hacemos las operaciones, obtendremos que el resultado son 6,7 atmósferas. Pero nuestro problema no nos pide el resultado en atmósferas, sino que lo está solicitando en pascales. Debemos de hacer una transformación de atmósferas a pascales. La equivalencia entre atmósferas y pascales es que una atmósfera son 101.325 pascales. Aplicando esta conversión al factor de conversión, tenemos que 6,7 atmósferas se transformarán en pascales de la siguiente manera. Atmósferas se escribe abajo, pascales se escribe arriba, y tenemos que una atmósfera son 101.325 pascales. Hacemos las cuentas con la calculadora, obtendremos que el resultado en pascales es exactamente 678.877,5 pascales, lo cual lo podemos redondear a 6,8 por 10 elevado a 5 pascales. Y este resultado sí que es nuestro resultado final. En el apartado B nos preguntan qué sucederá si aumentamos el volumen a 4,6 litros. Para ello, podemos volver a tomar los datos. Vamos a hacerlo en otro color para que quede más claro. Los datos iniciales son los siguientes. Igual que antes, el volumen inicial son 2,5 litros. La presión inicial son 3,2 atmósferas. El volumen final, en este caso, que vamos a llamar V3, es de 4,6 litros y la presión final
que vamos a llamar P3, es el dato que desconocemos y por el cual nos pregunta el problema. Como seguimos trabajando con las mismas magnitudes, con volumen y presión, la ley con la que tenemos que resolver este ejercicio es la misma, es la ley de Boyle-Mariotte, y por tanto sabemos que la presión inicial por el volumen inicial, P1 por V1, tiene que ser igual a la presión final, P3 por V3. Sustituiremos los datos en esta ecuación para poder resolver nuestro problema. La presión inicial, P1, son 3,2 atmósferas. Lo escribimos, 3,2 atmósferas. El volumen inicial son 2,5 litros. Multiplicamos por 2,5 litros. Y esto debe ser igual a la presión final, P3, que no la conocemos, multiplicada por el volumen final, V3, que son 4,6 litros. Si despejamos la presión 3, necesitamos eliminar este término, que pasará aquí abajo dividiendo. Y obtendremos lo siguiente. P3 será igual a 3,2 atmósferas multiplicado por 2,5 litros y dividido entre 4,6 litros. El resultado lo obtendremos en atmósferas, ya que nuestro litro de arriba con nuestro litro de abajo se irá. Y si hacemos la cuenta en la calculadora, obtenemos 1,7 atmósferas. Este resultado lo tenemos que trasladar también a pascales, utilizando la misma conversión que antes, 1,7 atmósferas multiplicado por una atmósfera son 101.325 pascales. Tachamos atmósferas con atmósferas, obtenemos el resultado final en pascales y será 172.252,5, lo cual podemos redondearlo a 1,7 por 10 elevado a 5 pascales. Este será nuestro resultado final para el apartado B. En este ejercicio tenemos lo siguiente. Una determinada cantidad de aire ocupa un recipiente cerrado de 4 litros de capacidad a la temperatura de 100 grados. La presión resulta ser de 1,7 atmósferas. Si bajamos la temperatura a 0 grados, ¿cuál será la nueva presión? Date cuenta de que, aunque nos da el dato de la capacidad, realmente esta capacidad no cambia. Y con lo que tenemos que trabajar serán la temperatura de 100 grados, la presión de 1,7 atmósferas, la temperatura de 0 grados y nos pedirán la presión final. Anotemos estos datos. La temperatura inicial, llamémosla T1, son 100 grados. La presión inicial son 1,7 atmósferas. La temperatura final son 0 grados centígrados y la presión final es lo que nos pide hallar el problema. Como estamos trabajando con temperaturas y presiones y el volumen no nos afecta, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que aquí debemos utilizar la segunda ecuación de Gay-Lussac y de Charles, que también se conoce en algunos sitios simplemente como la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos dice lo siguiente. El cociente de la presión y la temperatura es constante, por lo tanto, la presión inicial dividido la temperatura inicial debe ser igual a la presión final dividido la temperatura final. Trabajaremos en este ejercicio con esta fórmula. Antes de sustituir los datos, tenemos que darnos cuenta de un detalle. Tenemos que transformar las unidades de temperatura a Kelvin. Recuerda que para transformar de grados centígrados a Kelvin, tenemos que sumar 273. En este caso, tendremos que 100 grados centígrados más 273,15 serán 373,15 Kelvin. Y 0 grados, si le sumamos 273,15, serán 0 más 273,15, 273,15 Kelvin. Una vez que hemos transformado las unidades, podemos sustituirlas en nuestra fórmula. Vamos a ello. La presión inicial es 1,7 atmósferas. La temperatura inicial son 373,15 Kelvin. La presión final no la conocemos, por lo tanto la dejamos indicada con su símbolo, P2. Mientras que la temperatura final serán 273,15
Kelvin. Para resolver esto, el término que nos sobra son los 273,15 Kelvin. Este término de aquí pasará multiplicando al otro lado. Obtendremos lo siguiente. La presión final será el término que ya teníamos, 1,7 atmósferas, dividido entre 373,15 Kelvin, y multiplicado por el término que hemos traspasado al otro lado, 273,15 Kelvin. El Kelvin y el Kelvin se van a ir, y el resultado que obtenemos estará en atmósferas. Si hacemos la cuenta con la calculadora, obtenemos 1,2 atmósferas. Y este resultado, ya que no nos dicen que lo transformemos a ninguna unidad concreta, será nuestro resultado final. En la segunda parte del ejercicio dice, ¿y si la subimos a 250 grados centígrados? Hagamos esta parte del ejercicio en otro color para evitar dudas. Los datos iniciales serán exactamente los mismos. Déjame poner que T1 son 373,15 Kelvin y que P1 son 1,7 atmósferas. En cuanto a los nuevos datos, los vamos a llamar T3 y P3. T3 son 250 grados centígrados, que transformados a Kelvin serán 250 más 273,15, 523,15 Kelvin. Y la presión 3 no la conocemos. Marquémosla con un interrogante. Escribamos de nuevo la ley de Gay-Lussac para utilizarla en esta segunda parte del problema. En este caso tendremos que P1 dividido entre T1 tiene que ser igual a P3 dividido entre T3. Esta es la ecuación en la que vamos a sustituir nuestros datos. Vamos a ello. P1 habíamos dicho que es 1,7 atmósferas. T1 son 373,15 Kelvin. Esto debe ser igual a P3, que lo desconocemos, dividido entre T3, que son 523,15 Kelvin. Y si despejamos P3, obtendremos lo siguiente. Recuerda que para despejar P3, este término de aquí, que está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Por tanto, P3 será 1,7 atmósferas dividido entre 373,15 Kelvin y multiplicado por 523,15 Kelvin. Podemos tachar las unidades de temperatura, Kelvin se irá con Kelvin y obtendremos de nuevo el resultado en atmósferas. Si hacemos la cuenta con la calculadora, obtenemos lo siguiente: 2,4 atmósferas. De nuevo, como no tenemos ningún requisito de unidades para la presión final, podemos obtener este resultado como resultado final. Veamos el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que una determinada cantidad de aire está contenida en un recipiente de manera que su presión no cambia. Esto ya nos indica que no necesitamos utilizar la presión. Si el volumen resulta ser de 4 litros y la temperatura de 20 grados, estas son las condiciones iniciales, y calentamos hasta 200 grados, ¿cuál será el volumen de aire final? Por lo tanto, nos dan el volumen y la temperatura iniciales y nos piden el volumen final dándonos qué temperatura tenemos al final. Anotemos nuestros datos. El volumen inicial, V1, son 4 litros. La temperatura inicial, T1, son 20 grados centígrados, que podemos transformar ya a Kelvin. Por lo tanto, 20 grados centígrados más 273,15 nos dará 293,15 Kelvin. El volumen final, V2, no lo conocemos, es el dato que nos solicita el ejercicio, pero sí conocemos la temperatura final, que son 200 grados centígrados. Transformándola a Kelvin, tendremos 200 más 273,15. Obtenemos 473,15 Kelvin. Observamos que en este ejercicio trabajamos con volumen y temperatura.
Estas dos magnitudes se veían relacionadas por la primera ley de Gay-Lussac-Charles, que también se suele conocer como ley de Charles simplemente. La relación es la siguiente: V1 dividido entre T1 es igual a V2 dividido entre T2. Podemos verla escrita también de la siguiente manera: el volumen es directamente proporcional a la temperatura, donde K es una constante. Otra manera de verla muy habitual es que el cociente entre el volumen y temperatura son una constante. Nosotros nos quedaremos con esta expresión porque es la que más encaja a la hora de resolver nuestro ejercicio, ya que podemos sustituir nuestros datos directamente. Vayamos a ello. El volumen 1 es 4 litros y estará dividido entre la temperatura inicial T1, que es 293,15 Kelvin. En el otro lado de la expresión tendremos el volumen final, V2, que no lo conocemos, y en la parte inferior, en el denominador, tendremos la temperatura final, T2, que es 473,15 Kelvin. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer es llevarnos este término de aquí abajo al otro lado multiplicando, ya que se encuentra dividiendo. Si realizamos las operaciones, tendremos lo siguiente: el volumen final, V2, será igual a 4 litros dividido entre 293,15 Kelvin y multiplicado por 473,15 Kelvin. Revisando en primer lugar las unidades, vemos que el Kelvin con el Kelvin se va y que el resultado final lo obtendremos en litros. Si hacemos las operaciones, obtenemos lo siguiente: 6,9 litros. Pero si nos fijamos en nuestro enunciado, veremos que los resultados nos los pide en unidades del sistema internacional. El litro no es una unidad del sistema internacional y por tanto tendremos que hacer una conversión de litros a metros cúbicos. Nosotros sabemos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y también sabemos que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Si hacemos la transformación de nuestro resultado, obtendremos lo siguiente: 6,9 litros multiplicado por la primera parte de nuestro factor de conversión. Un litro es un decímetro cúbico. Y multiplicando por la segunda parte, tendremos que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Revisemos esto. ¿Por qué hemos puesto esta primera parte del factor de conversión en este orden? Porque nosotros queremos que los litros y los litros se vayan. Si ponemos esto que está arriba con esto que está abajo, lograremos tachar una con la otra. Como el resultado tampoco lo queremos en decímetros cúbicos, es necesario que en el siguiente factor de conversión los decímetros cúbicos estén abajo, porque en este primer factor los tenemos arriba. ¿Qué conseguimos con esto? Que el decímetro cúbico con el decímetro cúbico se vaya y que la unidad que me quede son los metros cúbicos. Recuerda que nosotros elegimos en qué posición del factor de conversión ponemos las unidades, pero que a cada una de sus unidades le corresponde el número. Y por tanto, en nuestra primera equivalencia ambos son un 1, no tenemos problemas, pero en la segunda, con los metros cuadrados tenemos un 1 y con los decímetros cúbicos tenemos un 1000. Por lo tanto, con los metros cuadrados arriba irá el 1 y con los decímetros cúbicos abajo irá un 1000. Si recurrimos a la calculadora para hacer estas cuentas, llegaremos a la conclusión de que el resultado final son 6,9 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Este resultado también lo puedes obtener de la siguiente manera: 0,0069 metros cúbicos. En el apartado B de nuestro ejercicio nos pide hacer el mismo problema, pero ahora en lugar de calentar hasta 200 grados centígrados, lo enfriamos hasta 0 grados centígrados. Vamos a denominar con el número 3 a esta nueva situación. Tendremos ahora que la temperatura 3 son 0 grados centígrados, que convirtiéndolo a Kelvin, sabemos que son 273,15 Kelvin.
El volumen 3 es el dato que nos pide nuestro ejercicio y es el que debemos calcular. Si escribimos de nuevo la ley de Charles, veremos que ahora V1 dividido entre T1 será igual a V3 dividido entre T3. Sustituyendo los datos, si recurrimos de nuevo a ver cuáles eran V1 y T1, veremos que V1 son 4 litros, dividido entre T1, que son 293,15 Kelvin, tiene que ser igual a V3, que lo desconocemos, dividido entre T3, que son, en este caso, 273,15 Kelvin. Despejando V3 obtenemos lo siguiente. V3 será igual a 4 litros dividido entre 293,15 Kelvin. Y ahora tendremos este término de 273,15 Kelvin multiplicando, porque lo hemos traído desde el otro lado, 273,15 Kelvin. Como hacemos siempre, revisamos las unidades, los Kelvin con los Kelvin se van, y la unidad que obtenemos al final son litros. Con la calculadora podemos calcular el resultado final, que es el siguiente, 3,7 litros. Si transformamos estos 3,7 litros a metros cúbicos, con el factor de conversión anterior, tendremos lo siguiente, 3,7 litros multiplicado por 1 litro es 1 decímetro cúbico, y multiplicado por 1 metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. El resultado, en primer lugar, veremos que está expresado en metros cúbicos. Revisemos las unidades. Litro se va con litro, decímetro cúbico se va con decímetro cúbico, y la que nos queda es metro cúbico. Lo podemos poner. En cuanto al resultado numérico, tenemos 3,7 por 1 dividido entre 1 por 1000. Al final nos queda 3,7 dividido entre 1000, y esto no es más que 3,7 por 10 elevado a menos 3. O lo que es lo mismo, 0,0037 metros cuadrados. Cualquiera de estos dos resultados son resultados correctos. Están medidos en el sistema internacional, en metros cúbicos, y se puede ofrecer el resultado tanto en notación científica como en notación normal.